Saludos cordiales, distinguidos postulantes del curso prefacultativo. Bienvenidos a nuestra materia de teoría del derecho. Mucho gusto poder estar con ustedes en esta nuestra tercera clase. Por tanto, hemos ya avanzado 2 clases anteriormente y hemos estado viendo respecto al libro del profesor Norberto Bobbio, Justnaturalismo y Positivismo Jurídico, del cual habíamos analizado la primera parte como ser el derecho y la filosofía. Habíamos visto el capítulo 1 respecto a las situaciones y orientaciones. Hemos visto el punto 2 sobre la naturaleza y la función de la filosofía del derecho. Sin embargo, queridos postulantes, nos hemos preparado una cápsula didáctica a modo de poder recordar las 2 clases que ya habíamos visto anteriormente en solo 6 a 7 minutitos. Así que les pido por favor mucha atención, que esta cápsula didáctica la hemos preparado para cada uno de ustedes. Justnaturalismo y positivismo jurídico, del jurista, filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio. En una primera parte insinúa que la filosofía del derecho como doctrina unitaria se ha vuelto totalmente obsoleta y que por esto debemos desarticularla en varias disciplinas particulares que requieren una competencia específica. Derecho y filosofía. Bobbio ilustra su concepto de la filosofía del derecho: 1. Distinguiendo sus diversas tareas; 2. Analizando sus diversos problemas; 3. Proponiendo un programa de trabajo filosófico orientado a la clarificación de los conceptos; 4. Disolución de falsas disputas y falsos problemas; y por último, la invitación al intercambio de ideas. Bobbio propone como primer punto el abandono de la concepción de la filosofía del derecho como disciplina unitaria, y como segundo punto la distinción de los estudios filosóficos en tantas disciplinas particulares como son los problemas que en ellas se abordan. Tenemos el problema deontológico, que es la teoría de la justicia; el problema ontológico, que es la teoría general del derecho; el problema fenomenológico, que es la sociología jurídica; y el problema metodológico, que es la metodología jurídica. De este modo se dibuja un mapa de saberes filosófico-jurídico que traza fronteras entre diferentes enfoques disciplinares y contribuye a la superación de su falsa contraposición y su recíproco aislamiento. Demasiado a menudo estos enfoques, que son la filosofía de la justicia, sociología jurídica, teoría del derecho y metodología del conocimiento jurídico, tienden a postularse como privilegiados o, peor aún, como científicamente exclusivos. Es lo que Bobbio denunciará unos años más tarde como la trampa del imperialismo de las disciplinas, y nos trae la utilidad de la reflexión metodológica, que consiste en hacer más conscientes a cada cual de su propio campo y de los límites de su propio territorio y del derecho a existir de otros territorios lejanos o cercanos. Bobbio nos invita a reconocer que el derecho puede ser contemplado desde varios puntos de vista. Tenemos el de la justicia, el de la validez y el de la eficacia. También se analiza la secular controversia entre el justnaturalismo y el positivismo jurídico. También se analiza las diferentes doctrinas justnaturalistas. Bobbio, poniéndose en el papel de árbitro, más modestamente de juez instructor que en el de defensor o acusador, pero en realidad defendiendo al segundo contra el primero, distingue los diferentes significados del positivismo jurídico, que son como método de aproximación valorativa al estudio del derecho positivo, como teoría estatalista del derecho y como ideología ético-legalista. Muestra la incompatibilidad entre el positivismo jurídico y justnaturalismo únicamente en 2 casos. El primero, cuando ambos se coinciden en su forma extrema y radical como ideologías de la justicia. Se debe obedecer las leyes en cuanto tales. Se debe obedecer las leyes solo en cuanto éstas son justas. En el segundo caso, cuando ambas se coinciden como teorías del derecho, teoría de la exclusividad del derecho positivo y teoría de la superioridad del derecho natural, mostrando que consisten en doctrinas objetivistas de la moral en su opinión infundadas, pero a las que reconoce el papel histórico desempeñado como doctrinas ético-políticas orientadas a la crítica del derecho existente y al diseño del derecho futuro.
Esto muestra la simetría y por consiguiente la compatibilidad entre estas dos orientaciones entendidas como dos modos distintos de aproximarse al derecho. Nos muestra una clara distinción entre el positivismo jurídico y el justnaturalismo. El positivismo jurídico es una toma de conocimiento del derecho real y del derecho ideal, entre el derecho como hecho y el derecho como valor, y entre el derecho que es y el derecho que debe ser. En cambio, el justnaturalismo es una toma de posición como actitud crítica frente a las leyes positivas sobre la base de principios o valores de justicia externos a ella. Una teoría de Herbert Leonard Adolphus Hart expresa que el positivismo jurídico en el estudio del derecho positivo es el punto de vista interno al mismo. En cambio, el naturalismo expresa el punto de vista axiológico externo. Otra reflexión sobre el desarrollo pendular del pensamiento jurídico se trata en última instancia de la vieja cuestión de la separación o la conexión entre el derecho y moral, o entre la validez y justicia, que hoy vuelve a dividir profundamente la cultura just filosófica. La crítica de la fórmula de la separación y el ataque al positivismo jurídico fueron inaugurados por Ronald Dworkin en 1977, Robert Alexy, Carlos Nino, Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. Estos han sostenido la tesis perfectamente contraria de la conexión entre derecho y moral. Esta tesis es defendida ya no sobre la base de una duplicación del derecho, esto es de postular un derecho natural supraordenado al derecho positivo, sino en el marco de una distinción entre principios y reglas. La teoría de la conexión. Esta teoría no se limita a afirmar que los principios constitucionales tienen contenidos que consideramos morales o inmorales, o que van acompañados de una pretensión de justicia y que precisan de interpretaciones argumentadas conforme a los cánones propios de los razonamientos morales. Afirma que la justicia en algún sentido objetivo de la palabra, y no simplemente el respeto a los principios de justicia contingentemente positivizados en las constituciones, es una condición de la validez de las normas jurídicas, de modo que una norma injusta no es válida. Y también supone una forma de objetivismo ético, declinado en el primer caso en sentido ético legalista y en el segundo en sentido justnaturalista. Existe una dificultad lógica insuperable en la concepción de Bobbio del positivismo jurídico, que es la identificación del justpositivismo entendido como aproximación al derecho que es, como el único derecho del que debe ocuparse el jurista, que es todavía defendible, con la condición que se reconoce que al derecho que es, derecho real como hecho, pertenece también y además con más rango normativamente superior, su deber ser jurídico. De allí derivan dos tesis. La primera, la teoría de la validez de carácter teórico, que significa que la validez de las leyes ya no dependen solamente de las formas de los actos legislativos previstos por las normas sobre su formación, no solo ya en definitiva del quién y del cómo, sino también del qué cosa de las decisiones normativas, que conlleva además la dimensión sustancial constitucional asegurada por los límites y los vínculos de carácter sustantivo constitucionalmente impuestos a los órganos representativos por medio de los derechos de libertad, que ninguna mayoría puede válidamente violar, y por los derechos sociales que cualquier mayoría está obligado a satisfacer. La segunda tesis, la teoría de la validez de carácter metateórico, que se refiere a la insostenibilidad del principio de la completa avaloratividad de la aproximación científica al estudio del derecho. Ambas tesis son esenciales para dar cuenta del paradigma de este específico positivismo constitucional que ha llegado a realizarse con el constitucionalismo rígido de las actuales democracias avanzadas. Muy bien, señores postulantes, entonces eso resume justamente lo visto en las dos clases anteriores, cuando hemos iniciado ya con el estudio del texto de justnaturalismo y positivismo jurídico, una gran incompatibilidad que hay entre estos dos, y es lo que todavía seguiremos analizando en los próximos capítulos, ya referido a esta obra del profesor Norberto Bobbio. Entonces, en esta oportunidad, en esta tercera clase de esta materia de teoría del derecho, vamos a analizar el tema sobre la filosofía del derecho y sus problemas. Estamos, por tanto, en la página 60 de nuestro texto, así que les invito muy amablemente que puedan todos, por favor, tener listos sus textos para que podamos hacer el estudio de este tema a través de estas diapositivas también que hemos preparado para cada uno de ustedes, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos que nosotros hallar 4 problemas de la filosofía del derecho. A comienzos del siglo, a la filosofía del derecho entonces le corresponde, por tanto, 3 tareas, ¿ya? 3 tareas. Por una primera parte tenemos la tarea deontológica.
Por otra parte, tenemos también la ontológica. Asimismo, también tenemos la tarea fenomenológica, ¿sí? Entonces, la tarea deontológica es la doctrina de lo que el derecho debe ser, la doctrina de lo que el derecho debe ser. ¿Mm? Le corresponde el estudio de los valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Habitualmente se resume en la noción de justicia. La filosofía del derecho se representa como una teoría de la justicia. ¿Sí? Permítame un segundito. Muchas gracias. Dudé por un momento que mis presentaciones se estuviesen proyectando, pero sí se está proyectando. Bien, entonces, como hemos estado señalando, distinguidos postulantes, la deontología estudia los valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Y en resumen, podemos nosotros hallar a el valor de la justicia, como un dar a cada cual lo que es suyo o lo que le corresponde, ¿sí? Entonces, por tanto, la filosofía del derecho se representa a través de la deontología como la teoría de la justicia, ¿verdad? El fin máximo del derecho como ser la justicia. Pero también tenemos la ontológica, que podemos decir es la doctrina de lo que el derecho es, ¿sí? La doctrina de lo que el derecho es. Y le corresponde la elaboración de la noción del derecho y de todas las nociones jurídicas generales. Entre estas vemos asociadas como ser el poder, el deber, la norma, la sanción, el ordenamiento jurídico, el Estado. Es decir, estos son elementos tan importantes que también hacen riquísimo el estudio del derecho, ¿verdad? Por ejemplo, la norma como una regla de conducta, ¿sí? Como una línea de comportamiento. La sanción también dentro del ontológico entendemos como el castigo, ¿verdad? La consecuencia que recibirá alguien producto de sus actos. Y el ordenamiento jurídico que llega a ser todo el conjunto de las normas que rigen con carácter de imperatividad dentro de un Estado. Pero también dentro de la ontológica está el Estado, el elemento Estado, ¿verdad? Que llega a ser el responsable de poder con carácter de imperatividad hacer que se cumplan las normas dentro de nuestra sociedad. Entonces, por tanto, dentro de la ontológica, la filosofía del derecho es la que conocemos con el nombre de teoría general del derecho, ¿ya? En la primera, entonces, en la deontológica, estudiamos a la teoría de la justicia como un valor supremo. Porque no olviden que la justicia, si bien es un fin por excelencia del derecho, es pues un valor, ¿sí? Un valor. Por eso es la doctrina del derecho, cómo debe ser el derecho, ¿sí? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál debe ser ese fin máximo? Y es lograr y alcanzar la justicia, ¿no? En esta segunda, como la ontológica, tenemos a la teoría general del derecho. Y por tanto vamos a decir que dentro de esta asignatura, porque ahora sí también se llama teoría general del derecho, subyace estos elementos tan importantes como hemos señalado, ¿no? El estudio del poder, del deber, la norma, el ordenamiento jurídico y la sanción. Pero la tercera tarea ya está dentro de lo que es la fenomenológica. Y esta tarea se dice es la doctrina de la evolución del derecho dentro de la sociedad. ¿Cómo se evoluciona el derecho dentro de la sociedad? Porque todos bien sabemos, queridos postulantes, que las normas jurídicas, el derecho, por tanto, debe regir dentro de una sociedad, ¿ya? La sociedad como el conjunto de personas, estantes y habitantes, que estamos, ¿verdad?, ocupando un lugar en el tiempo y en el espacio. Entonces le corresponde el estudio del derecho como fenómeno histórico social. Estamos entonces hablando, distinguidos postulantes, de la relación entre el derecho y la sociedad. Mire qué importante, ¿no? La relación del derecho y la sociedad, ¿sí? ¿Qué hace esto?
justamente que pueda nacer una gran disciplina, que incluso lo estudiamos en nuestra carrera de Derecho, en nuestra alma mater, como ser la sociología jurídica, ¿verdad? Que tiene por objeto, tiene por motivo estudiar la metamorfosis que se vive dentro de la sociedad, esos cambios que se producen dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, a eso es que esta tarea es asignada como la fenomenológica. Pero, sin embargo, podemos decir, distinguidos postulantes, que esta tripartición no sería posible sin poder analizar una otra tarea también y que constituye en adelante un gran problema dentro de la filosofía como ser el metodológico, ¿sí? Entonces también tenemos que nosotros enfocar ya a la tarea metodológica de la ciencia jurídica. Y esa va a ser justamente la cuarta tarea, ¿sí? La cuarta tarea dentro de los cuatro problemas de la filosofía del derecho. Estamos entonces ahora no solamente hablando de tres, sino de cuatro tareas, de cuatro problemas, y este cuarto evidentemente va a ser el metodológico de la ciencia del derecho. Entonces, por tanto, distinguidos postulantes, es así que podemos hallar entonces una verdadera naturaleza del derecho. Una verdadera naturaleza del derecho, ¿ya? Una verdadera naturaleza del derecho o de la filosofía del derecho sobre, ¿verdad? La verdadera tarea de hallar, ¿no? Juicios de valor sobre el derecho vigente, juicios de valor sobre el derecho vigente, ¿sí? Como también la de poder construir la estructura del ordenamiento jurídico. Asimismo, también hablar de la ideología política, como también referirnos a las críticas de la jurisprudencia, ¿sí? O la jurisprudencia, como el conjunto de aquellos fallos y precedentes que generan cierto, ¿no? Antecedente, generan cierta premisa para nuestro ordenamiento jurídico positivo. Entonces, de tal manera que vamos a analizar problema por problema de forma breve, concisa, para que así podamos entender de qué trata estos cuatro problemas que se propugna justamente en este capítulo 3 como la filosofía del derecho y sus problemas. Entonces, veamos primero el problema deontológico, ¿sí? Veamos el problema deontológico. Ahí está, ¿sí? Entonces, como hemos ya señalado anteriormente, estamos refiriéndonos justamente a la teoría de la justicia, ¿sí? El único intento de elaborar una teoría de la justicia fue justamente el realizado por Georges Delvecchio en una obra que se remonta al año 1923. Las filosofías oficiales dominantes entonces en Italia en el cambio del siglo, positivismo e idealismo, rechazaron decididamente el derecho natural y a pesar de la diversidad de sus respectivos puntos de partida, estos coincidieron en el punto de llegada, en la afirmación de que la vieja doctrina lo único que podía ser rescatado era la existencia de no conformarse con el derecho positivo como último criterio de valoración de los derechos humanos. Entonces es ahí que encontramos nuevamente esa confrontación del derecho positivo respecto a lo que es el derecho natural. De tal manera, distinguidos postulantes entre estos juristas, ¿ya? Se va abriendo paso a lo que es el llamado formalismo jurídico, ¿sí? Se va abriendo paso, gracias al positivismo jurídico, a una acepción que ha de llamarse formalismo jurídico. Y con esta expresión se debe entender a la doctrina según el cual lo que caracteriza una norma jurídica no es el tener uno u otro contenido, que solo puede ser valorado según el criterio de lo justo y lo injusto, sino esencialmente el tener una forma determinada, ¿sí? Por ejemplo, la de la norma impuesta por los órganos del poder supremo. Entonces,
De tal forma, estimados y distinguidos postulantes, el tener una forma determinada, establecida, podemos decir, o preestablecida, ¿verdad? Es así que los órganos del Poder Supremo, por ejemplo, aquí en Bolivia, nosotros contamos con la Asamblea Legislativa, que es productor justamente de las normas jurídicas, ¿verdad? De tal manera, es así que entonces tenemos que más adelante, ¿verdad?, desarrollar este elemento referido al formalismo jurídico, ¿sí? Entonces, una de las consecuencias más obvias de la concepción formalista del derecho era que el derecho natural, a no ser formalmente válido, no pudiera ni siquiera calificarse propiamente como derecho. Entonces, como verán, se está rebatiendo respecto a lo que es el derecho natural, ¿verdad? Dentro de esta confrontación y paralelismo entre lo que es el jus positivismo como el jus naturalismo, ¿sí? Entonces, ante la expresión del derecho natural, los filósofos, tanto positivistas como justnaturalistas, dirigieron su ataque contra el adjetivo, mientras que los juristas contra el sustantivo. Ante la pregunta, ¿qué es el derecho natural? Unos negaron que fuera natural y otros que fuera derecho, ¿no? Entonces, miren eso que determina justamente, ¿verdad? Más adelante, la importancia que ha de tener entonces el estudio del jus naturalismo, ¿verdad? Entonces, la vía más fácil, ¿verdad?, para encontrar un fundamento al derecho positivo era, ¿verdad?, justamente a través de la vieja vía del derecho natural. Entonces, aún esta concepción se mantiene, ¿verdad?, en cierta medida, porque si queremos nosotros hallar a un derecho positivo, entonces la vía es esa vieja forma de poder hacerlo a través del derecho natural. Entonces, el encuentro real entre el encuentro real entonces de la filosofía del derecho y también, ¿verdad? Y los juristas en busca del derecho natural tuvo lugar ya en un congreso de la Unión, ¿verdad? En el año 1949. De ahí surgió un libro llamado Diritto Naturale Vigente, que no destaca tanto por la sutileza teórica como por la supervivencia del prestigio de una vieja fórmula, que sigue siendo invocada a pesar de que la crítica filosófica e histórica haya demostrado su insuficiencia. Por tanto, distinguidos postulantes, los juristas ya habían rechazado hasta entonces al derecho natural, porque consideraban la positividad como un elemento característico del derecho. Entonces, como podrán ver, los juristas, ¿verdad? Por tanto, se aferran más a lo que es la positividad. Entonces, ¿verdad? Es eso que estudia justamente, ¿verdad? El problema deontológico, ¿sí? Vayámonos a lo que es el problema ontológico. Y es así que dentro del problema ontológico, el tema central de los filósofos del derecho, ¿verdad? Para ese tiempo en Italia ha sido pues el ontológico, ¿ya? O de lo que el concepto debe ser del derecho. Entonces, bajo este panorama, estuvo dominado por dos disputas de carácter meramente procedimental. Uno, si el concepto de derecho cuya elaboración corresponde al filósofo es a priori o a posteriori. O dos, si los caracteres diferenciales del derecho han de ser buscados en la norma en cuanto tal o en la actividad del sujeto que dicta la norma. Ambas disputas, por tanto, nacieron y se desarrollaron en el clima antipositivista. ¿Qué les parece, distinguidos? ¿Sí? Entonces, por tanto, ¿ya? Los neohegelianos, como Gross, Gentile a la cabeza, consideraron que la esencia del derecho no debía buscarse en hechos objetivos como las normas y las instituciones, sino en una particular determinación de la voluntad, ¿sí? Una voluntad económica, una voluntad elegida, una voluntad constante, como también una voluntad normativa, ¿sí? Entonces, mire usted qué importante es esto, ¿no? Entonces, es así que se debe otorgar una respuesta
a la gran pregunta, ¿verdad? Que esto incluso es base para cada uno de nosotros, distinguidos postulantes, y sobre todo durante todo el transcurso dentro de la carrera de Derecho. Siempre nos preguntamos, ¿verdad? Desde que ingresamos a estudiar Derecho, y aún mismo para cada uno de ustedes, distinguidos postulantes, se preguntarán, ¿qué es el derecho? ¿Verdad? ¿Qué es el derecho? ¿Sí? Entonces puede clasificarse el derecho, ¿verdad?, en tres grupos en función de que el derecho ha sido ya considerado. Primero podemos decir como una relación intersubjetiva, ¿sí? Una relación intersubjetiva. Segundo, como una norma de conducta, ¿ya? Una norma de conducta. Tercero, como una institución social, ¿sí? O una sociedad organizada. Entonces, por tanto, bajo estas tres acepciones es que nosotros podemos, ¿verdad?, dar una definición de lo que es el derecho, ¿no? Ahí está. Entonces, como una relación intersubjetiva, ¿ya? Segundo, como una norma de conducta. Y tercero, como una institución social, ¿sí? Es así que debemos considerar estos elementos para poder definir lo que es el derecho, ¿sí? Entonces, como una relación intersubjetiva, bueno, todos nosotros, ¿verdad? Al presente, distinguidos postulantes, nos encontramos frente a diversas relaciones, ¿ya? Jurídicas que mantenemos cada día. De tal forma que es importante entonces regular esas relaciones de tal manera que esto permita la no vulneración de los derechos. Pero también podemos decir como norma de conducta, porque es importante que como objeto del derecho podamos nosotros responder que es nada más y nada menos que la propia conducta del ser humano. Es decir, el derecho, por tanto, regula la conducta del ser humano. ¿Sí? El derecho regula la conducta del ser humano. Pero obviamente regula al ser humano en sociedad. No vamos a poder esto contemplar así si es que el hombre o la persona se encuentra en soledad, ¿ya? Porque si es que alguien se encuentra en soledad, no hay necesidad de que el derecho regule, ¿verdad? Sino que el hombre se encuentre frente a la sociedad, frente en sociedad, dentro de la sociedad, ¿verdad? Cuando hablo de hombre, también me refiero a la mujer. Entonces, tanto el varón y la mujer, ¿verdad?, en su conducta deberá ser regulado por el derecho. Pero también tenemos como una institución social, ¿sí? Una institución social, una sociedad organizada. Qué importante es que podamos nosotros contemplar, distinguidos postulantes en la actualidad, una sociedad organizada, ¿no? Porque si no hubiese una sociedad organizada, si no existieran normas, ¿verdad? Entonces imagínense qué sería de nuestra sociedad, ¿no? El desorden y la anarquía que viviríamos, por tanto, ante una gran incertidumbre, ¿verdad?, sobre incumplimientos de obligaciones, de deberes, delitos, etcétera, del cual estarían campeando dentro de nuestra sociedad. Por tanto, es así que este tercer elemento que debe entonces, ¿verdad?, responderse a la pregunta ¿qué es el derecho? Por tanto, debe considerarse desde este punto de vista de la institución social o la sociedad organizada, ¿sí? Bien, entonces es eso justamente que es lo que estudia el problema ontológico, ¿sí? Vamos a pasar al tercer problema, que es el problema fenomenológico. El problema fenomenológico, ¿sí? Ahí está, estimados. Entonces, el problema fenomenológico, vamos a decir que implica entonces, por tanto, ese contacto referido con la sociedad, ¿sí? En positivo o en negativo con la sociedad. Es así que despierta entonces este estudio de la fenomenología, la ciencia de la sociología jurídica, o mejor dicho, la disciplina de la sociología jurídica que tiene por motivo, por objeto, estudiar los cambios constantes que se van produciendo dentro de la sociedad. Y esta misma ha de ser que ha de revitalizar justamente lo que es el positivismo, ¿no? Porque es importante que el derecho también se encuentre de acuerdo a las necesidades que hoy por hoy se pueden ver dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, vamos a decir que en cierta medida ya ha decaído, por tanto, el estudio de la sociología del derecho, ¿verdad? Pero sin embargo,
viene a ser una disciplina que debe defenderse, ¿verdad?, desde el punto de vista del positivismo, ¿sí? Entonces, por tanto, distinguidos postulantes, ¿verdad? En la página 68 encontramos, ¿verdad? Ahí que en el campo de los estudios jurídicos el golpe de gracia a la sociología lo dieron los propios juristas. A principios del siglo se había implicado, ¿verdad?, la elaboración ya de lo que se llama la famosa jurisprudencia, como ciencia que se conoce con el nombre de jurisprudencia sistemática. Es así entonces como ustedes podrán ver, distinguidos postulantes, que ingresa este elemento tan importante como ser la jurisprudencia, ¿verdad? ¿Y qué se entiende por jurisprudencia? Por jurisprudencia se entiende a ese conjunto de fallos, ¿verdad?, que se emiten por autoridades máximas dentro de un determinado territorio en la administración de la justicia y que genera cierto precedente dentro de nuestro ordenamiento jurídico positivo. Entonces, de tal manera que más adelante, ¿verdad?, encontramos a una jurisprudencia sistemática, ¿verdad? Hablando así de la sistematización, ¿sí? Porque es así que la jurisprudencia hoy en día, por ejemplo, en el caso de Bolivia, se va sistematizando en cuanto pasa cada gestión, en cuanto aparecen nuevos casos, en cuanto la sociedad se transforma. Es importante que la jurisprudencia esté al tanto, esté a la vanguardia, sobre todo regulando, miren ustedes, cuestiones que se deben ver dentro de la sociedad y que esto permita un gran soporte dentro de lo que es el ordenamiento jurídico, ¿sí? Y bueno, tenemos el quinto problema referido al problema metodológico, ¿sí? Al problema metodológico. Y vamos a decir que este es el cuarto problema, ¿sí? El cuarto problema que es el problema metodológico, y que ha suscitado entre los filósofos del derecho y también los juristas italianos, ¿verdad?, en el mayor interés. Y vamos a decir que esto se divide tradicionalmente en dos problemas, a su vez, este problema metodológico. Primero, si la jurisprudencia es ciencia, ¿ya? En caso de que lo sea, a qué tipo de ciencia le pertenece? ¿A qué tipo de ciencia le pertenece? ¿Sí? Por una primera parte, este primer problema de que si la jurisprudencia es ciencia fue resuelto de modo afirmativo. Lo que sí corresponde, ¿verdad?, es en la segunda cuestión, que ha sido más debatida, ¿verdad? Entonces, más debatida porque, ¿verdad? Si en caso de que sea ciencia, ¿a cuál le pertenece? O sea, ¿es ciencia? Pues sí, la segunda. Ahora, de ser ciencia, ¿a cuál entonces de la clasificación, de las formas de ciencia le pertenece? Entonces, es así que, ¿verdad? Es así que a través de las huellas del historicismo es que se puede entonces hallar una clasificación de las ciencias que, ¿verdad?, ha tenido el mayor eco, y es que se distingue, por tanto, distinguidos postulantes entre una ciencia natural o generalizante y una ciencia histórica o individualizante. Por tanto, se trata de saber, ¿ya? Entonces, para nosotros y dentro del estudio y el ensayo que hace el profesor Norberto Bobbio, si es que la ciencia jurídica es una ciencia natural o es una ciencia histórica. ¿Cuál de estas dos se considera? ¿Qué opina usted, distinguido postulante? ¿A cuál de estas dos le corresponde ya la ciencia jurídica, tomando en cuenta el factor de este problema metodológico, ¿verdad? Entonces, ¿será una ciencia natural o generalizante o será una ciencia histórica o individualizante? Entonces, hay que entonces ahora determinar, ¿ya? Entonces, por tanto, se trataba de saber si la ciencia jurídica era una ciencia natural o una ciencia histórica, conforme se puede ver dentro de este ensayo, ¿verdad? Entonces, los filósofos del derecho, ¿ya? Los filósofos del derecho respondieron que la ciencia jurídica es pues una ciencia natural. Es justamente eso lo que refirieron los filósofos del derecho. Capagras, ¿ya?,
aceptaron la tesis de que la ciencia jurídica constituye el momento de la investigación objetiva sobre la experiencia jurídica. Pero esto acontece de manera así que para el jurista, en cambio, ya que había considerado siempre la ciencia de la naturaleza como un modelo de investigación científica, ¿sí? Entonces, en otras palabras, podrá decirse que para los juristas el reconocimiento de la cientificidad de la jurisprudencia era un punto de llegada, ¿sí? Era un punto de llegada. Entonces, esta distinción de planos entre la ciencia abstracta e histórica concreta, ¿verdad? Ha ayudado a ver dos grandes peligros dentro del llamado naturalismo de los juristas. Primero, el peligro del objetivismo, según el cual, una vez identificada la experiencia jurídica con la norma objetiva, el trabajo del intérprete, como el del biólogo, como por ejemplo el del químico, como el del físico, acaba consistiendo en reproducir y reconstruir los fenómenos dados sin valorarlos, de donde se sigue esa afirmación de que la interpretación jurídica es una actividad reproductiva y no también creativa, y no así creativa, ¿ya? Es una actividad reproductiva. Mire usted la interpretación jurídica, ¿verdad? Eso también otro factor importante dentro de las ciencias del derecho, como ser la interpretación jurídica. Es así que dentro de este ensayo nos señala el profesor que es una actividad tan solamente reproductiva, ¿sí? Es una actividad de reproducir lo que ya se tiene, de pronto fortaleciéndolo, pero se reproduce lo que se tiene, y no así una tarea creativa, porque cuando hablamos de una tarea creativa nos referimos a empezar de nuevo, a empezar de cero, ¿verdad? Lo otro simplemente es interpretar, deducir algo que ya está establecido. Entonces, ese es el peligro del objetivismo, ¿no? Del objetivismo. Pero también tenemos el siguiente peligro que refiere al formalismo, según el cual, una vez separada la norma jurídica de la historia que la ha producido, y la sociedad de la que es reflejo, el trabajo del jurista se resuelve entonces en la elaboración de categorías formales y en el desesperado intento de obtener la solución al caso controvertido, ¿no? Entonces, miren ustedes, distinguidos postulantes, el peligro del formalismo, ¿sí? De tal manera que se separa la norma jurídica de la historia que la ha producido y la sociedad de la que es reflejo. Entonces, como verán, el trabajo del jurista, por tanto, se resuelve en la elaboración de categorías formales, ¿sí? Y a eso justamente es que también se apega a lo que es el positivismo jurídico, ¿sí? Bueno, distinguidos postulantes, terminamos entonces esta nuestra tercera clase con este proverbio muy bonito, 21-21, que dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Muchas gracias, distinguidos postulantes.